¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas parecen no perder la calma sin importar lo que les pase? Hoy vamos a desmenuzar una por una las reglas que usaban para lograrlo. Y al final de este vídeo vas a entender algo que la mayoría de la gente olvidó hace mucho tiempo. Escúchame con atención, porque lo que viene hoy no es para escucharlo distraído mientras haces otra cosa. Quiero que estés presente, aquí, conmigo, porque cada regla que te voy a compartir puede cambiar la forma en que enfrentas lo que te queda de camino. Yo he vivido inviernos que ya casi nadie recuerda. He visto a lobos jóvenes derrumbarse por cosas que ni siquiera valían la pena, y a lobos viejos sostenerse en pie en medio de la peor tormenta, sin perder la calma ni un segundo. La diferencia entre unos y otros nunca fue la fuerza del cuerpo, fue el dominio de la mente. Los antiguos llamaban a esta forma de pensar estoicismo, y aunque suene a filosofía de otro tiempo, hoy te voy a mostrar que sigue siendo la herramienta más afilada para dejar de ser esclavo de tus propias emociones. No te voy a dar teoría aburrida de biblioteca. Te voy a dar 10 reglas que puedes empezar a usar hoy mismo, en tu casa, en tu cuerpo, en tu cabeza, sin importar cuántos años ya llevas caminando por esta vida. Regla número 1. Aprende a soltar la cuerda de lo que nunca fue tuyo. Piensa en cuánto tiempo de tu vida ya gastaste enojado, angustiado o dolido por cosas que jamás estuvieron en tus manos. La salud de un ser querido que ya tomó su propio rumbo. La opinión de un vecino sobre cómo educaste a tus hijos. Una decisión política que no pediste, pero que igual te quita el sueño. Epicteto lo explicó de forma sencilla hace más de 2000 años. Hay cosas bajo tu poder y hay cosas que nunca lo estuvieron. Imagina que después de toda una vida de trabajo, llega el momento de la jubilación y no sale como lo planeaste. Tal vez la empresa cambió las reglas en el último momento. Tal vez la economía te jugó en contra justo cuando más lo necesitabas. Ahí tienes 2 caminos. Quemarte por dentro peleando contra lo que ya pasó, o aceptar que ya no está en tus manos cambiar la decisión y enfocar tu energía en lo único que sigue siendo tuyo. Un lobo no gasta sus últimas fuerzas peleando contra la nieve que ya cayó. Guarda esa fuerza para cazar mañana. Suelta la cuerda de lo que nunca pudiste sostener y vas a notar cuánto peso cargabas por nada. Regla número 2. No le des tu paz a un problema que todavía no existe. ¿Cuántas noches perdiste el sueño imaginando una mala noticia médica que nunca llegó? ¿O un problema de dinero que resultó menos grave de lo que temías? Séneca lo decía sin rodeos. Sufrimos mucho más en la imaginación que en la realidad. Piensa en la última vez que esperaste el resultado de un análisis médico o una llamada importante sobre tu situación económica. Los días previos, probablemente, fueron mucho más pesados que la noticia en sí, porque tu mente ya había vivido 10 versiones distintas del peor escenario posible. Eso no te protegió de nada, solo te robó la paz de varios días que ya no vuelven. ¿Sigues conmigo? Bien, porque esto no significa que ignores los problemas reales. Significa que dejes de pagar por adelantado un sufrimiento que quizás nunca te cobre nada. Un lobo no le teme al ruido de una rama que cruje a lo lejos. Espera, observa, y solo reacciona cuando el peligro de verdad se presenta frente a él. Regla número 3. Tu mente crea el dolor, no el hecho. Detente un segundo en esto, porque cambia todo. No es el silencio de tu pareja después de una discusión lo que te hiere. Es la historia que empiezas a construir sobre ese silencio. No es el diagnóstico médico el que te quiebra por dentro. Es todo lo que tu mente arma después, imaginando lo peor antes de que pase. Epicteto lo dijo hace más de 2000 años y todavía incomoda escucharlo. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. Imagina que, después de 30 años de amistad, esa persona se aleja sin explicación clara. El dolor real no viene solo de la distancia.
Viene de la historia que tú mismo escribes después, que nunca le importaste de verdad, que toda esa amistad fue mentira, que ya nadie es de confiar. Esa historia, la mayoría de las veces, la escribiste tú, no la realidad. ¿Sigues aquí conmigo? Bien, porque esto se pone todavía más incómodo. Un lobo no le teme al enemigo real, le teme a la sombra que su propia mente inventa en la oscuridad. Aprende a diferenciar entre el peligro verdadero y el que tú mismo fabricaste, y vas a notar que la mitad de tus batallas nunca existieron fuera de tu cabeza. Regla número 4. No confundas dominar tus emociones con enterrarlas vivas. Aquí quiero ser directo, porque mucha gente entiende mal esta enseñanza. Dominar tus emociones no significa fingir que no sientes nada. No significa tragarte el enojo o la tristeza como si fueran debilidades que hay que esconder. Eso no es fortaleza. Es una bomba que estás guardando para que explote después, muchas veces con quien menos lo merece. Piensa en esa vez que te tragaste la rabia con tu pareja durante semanas, sonriendo por fuera, hirviendo por dentro, hasta que todo explotó por algo pequeño que ni siquiera era el verdadero motivo. Dominar la emoción es distinto. Sentirla, reconocerla, preguntarte de dónde viene y luego decidir con calma qué hacer con ella. No es negarla, es no dejar que ella decida por ti. Quédate conmigo, porque la siguiente regla es de las que más cuesta aceptar, sobre todo después de tantos años de esfuerzo. Regla número 5. Lo que otros digan de ti no tiene por qué dolerte. Después de tantos años de vida, ya conoces lo que es que alguien hable mal de ti a tus espaldas o te juzgue sin conocer tu historia completa. Marco Aurelio, quien gobernó un imperio entero, entendía algo que hoy cuesta aceptar. La opinión ajena nunca estuvo bajo tu control, solo tu forma de reaccionar ante ella. Piensa en esa vez que trabajaste con honestidad durante años y aún así alguien decidió hablar mal de ti o inventar una versión distinta de quién eres. Duele, sí, pero esa opinión ajena no cambia lo que realmente hiciste con tu vida. El dolor que sientes no viene de lo que dijeron, viene de cuánto poder le diste tú a esas palabras sobre tu estado de ánimo. ¿Sigues aquí? Porque esto se aplica más de lo que crees. Incluso con la familia, con antiguos amigos, con gente que ya no forma parte de tu día a día, pero cuya opinión todavía cargas como si pesara. Un lobo no pierde el sueño porque otra manada hable mal de él a sus espaldas. Sigue caminando con la certeza de lo que él sabe que es. Regla número 6. No puedes controlar lo que te lanzan, solo el filo con el que decides responder. Piensa en cuántas veces alguien te habló con brusquedad, te ignoró o te trató con una falta de respeto que no merecías. Tu primer impulso fue devolver el golpe con la misma fuerza. Pero ahí está la trampa. Cuando respondes desde la misma bajeza con la que te trataron, dejas que esa persona decida tu comportamiento por ti. Epicteto lo resumía así: no eres responsable de las opiniones ajenas, solo eres responsable de cómo tú respondes. Imagina que después de años de construir un ahorro, una mala decisión ajena, una traición de alguien en quien confiabas, te deja con menos de lo que tenías. La rabia te va a visitar, y está bien que lo haga. Pero quedarte ahí, alimentando ese rencor semana tras semana, no te devuelve lo perdido, solo te roba el tiempo que todavía te queda por delante. ¿Sigues ahí? Porque ahora viene algo que quiero que grabes bien adentro. Un lobo no gasta su energía gruñendo contra cada animal que le ladra desde lejos. Guarda esa fuerza para lo que de verdad importa y deja que el ruido pase de largo sin tocarlo. Regla número 7. La misma dificultad te puede quebrar o enseñarte. Tú eliges. Ante una misma pérdida, un mismo golpe de salud,
una misma crisis económica, hay quienes se hunden por años en la amargura y hay quienes encuentran ahí una lección que los hace más fuertes. La diferencia nunca estuvo en la dificultad misma, estuvo en cómo decidieron procesarla por dentro. Marco Aurelio enseñaba que la mente convierte el obstáculo en material útil, si tú se lo permites. Piensa en algún momento donde tu cuerpo dejó de responder como antes, o donde tuviste que empezar de nuevo después de perder algo que creías seguro. En el momento, sentiste que todo se derrumbaba. Pero muchas veces, mirándolo con distancia, ese golpe terminó mostrándote una fuerza que no sabías que tenías guardada. ¿Sigues conmigo? Porque la siguiente regla es de las que más cuesta poner en práctica en el momento exacto en que más se necesita. Regla número 8. No reacciones al instante, espera a que la calma hable primero. La próxima vez que sientas la sangre hervir por una ofensa, una crítica o una injusticia, date un momento antes de responder. Epicteto enseñaba a crear un pequeño espacio entre lo que pasa afuera y tu reacción interna, un respiro donde la calma pueda hablar antes que el impulso. Piensa en la última discusión fuerte que tuviste con alguien cercano. Es probable que lo que dijiste en caliente, minutos después ya no lo sentías igual, o incluso te arrepentiste de haberlo dicho así. Ese es exactamente el espacio que se pierde cuando reaccionas de inmediato y que se gana cuando aprendes a esperar solo unos segundos más. Un lobo no ataca por instinto ciego ante cada provocación. Evalúa, mide, y solo entonces decide si de verdad vale la pena responder. Regla número 9. No le temas a lo que sientes, solo aprende a leerlo. La ira, la tristeza o el miedo no son enemigos que haya que eliminar de raíz. Son señales que te dicen algo importante sobre ti mismo. El problema nunca fue sentir. El problema es no entender qué te está queriendo decir esa emoción antes de dejarte arrastrar por ella. Piensa en esa irritación repentina que sientes en ciertas situaciones repetidas, casi siempre las mismas. Esa irritación no aparece por casualidad. Suele señalar algo que necesitas atender, un límite que no has puesto, un cansancio acumulado, una necesidad que llevas tiempo ignorando. Aprender a leer la emoción, en lugar de solo reaccionar a ella, te da información valiosa sobre ti mismo. ¿Sigues conmigo? Bien, porque esta es la última pieza antes de cerrar con la práctica más importante de todas. Regla número 10. Revisa tu día antes de dormir, sin mentirte. Séneca tenía una costumbre que practicaba cada noche, en silencio, sin que nadie más lo supiera. Repasaba todo lo que había dicho y hecho ese día, sin esconderse nada a sí mismo. No para castigarse, sino para conocerse mejor y corregir el rumbo al día siguiente. Piensa en cuántos años llevas repitiendo la misma reacción ante lo mismo, el mismo enojo, la misma impaciencia, la misma forma de responder que ya sabes que no te sirve. Sin esa revisión honesta, seguirás repitiendo el mismo patrón el resto de tu camino. Con ella, cada noche tienes la oportunidad de ajustar un poco más el rumbo, sin excusas ni justificaciones fáciles. Un lobo no repite la misma cacería fallida sin aprender nada de ella. Revisa qué salió mal, ajusta el paso y al día siguiente avanza distinto. Y ahora, antes de seguir, quiero pedirte algo que pocos se atreven a hacer en silencio frente a una pantalla. Escribe tu nombre en los comentarios, no una palabra cualquiera, tu nombre real, como si estuvieras dejando tu huella en la corteza de un árbol que va a seguir en pie mucho después de que tú y yo ya no estemos aquí. Escribe tu nombre, para que quede constancia de que hoy decidiste empezar a dominar tu propia mente, en lugar de seguir siendo arrastrado por ella. Ahora repite conmigo, y que se sienta de verdad. Me preparo para lo que venga, y reviso mi día sin mentirme a mí mismo. Estas 10 reglas no salieron de la mente de un solo hombre,
ni de un solo momento de la historia. Vienen de 3 pensadores del Imperio Romano que vivieron en épocas distintas, separados por casi 2 siglos. Un esclavo que se volvió maestro, un consejero de emperadores que terminó condenado a muerte por el propio poder que sirvió, y un emperador que gobernó medio mundo escribiendo, en secreto, notas que nunca pensó que alguien más leería. Epícteto, Séneca y Marco Aurelio, cada uno aportando una pieza distinta del mismo rompecabezas. ¿Cómo dejar de ser gobernado por lo que sientes? Suelta lo que nunca fue tuyo. Mira de frente lo que más temes perder. Tu mente, no el hecho, fabrica tu dolor. Sentir no es enterrar. Tu reputación no es tuya, tu carácter sí. No controlas el golpe, controlas tu respuesta. El obstáculo también es camino. Actúa bien, aunque nadie te vea. Prepárate para el invierno antes de que llegue el frío. Y revisa tu día, cada noche, sin mentirte. Ninguna de estas 10 reglas exige juventud ni condiciones perfectas. Exigen algo distinto, más simple y más difícil a la vez. La decisión de aplicarlas, empezando hoy, no la próxima semana. Vale la pena decir esto sin rodeos. La mayoría abandona este tipo de contenido a los pocos minutos, buscando algo más corto, más fácil de olvidar. Tú no. Y eso, más que cualquier cosa que yo pueda decirte, ya dice bastante de quién eres. Sé que detrás de estas 10 reglas hay experiencias que solo tú conoces bien. Una pérdida que sigue pesando, un cansancio que nadie más notó porque lo cargaste en silencio durante años. Y aun con eso, seguiste hasta el final, dispuesto a escuchar algo nuevo. Eso no es poca cosa a estas alturas del camino. Todo lo que has vivido hasta hoy te hizo más fuerte de lo que crees, y eso no te lo quita nadie. Hoy aprendiste 10 reglas para dejar de ser esclavo de tus emociones y empezar a dominar tu propia mente. Eso ya lo llevas contigo, para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que la próxima enseñanza te llegue a tiempo. Repite conmigo, con el corazón. Soy más fuerte de lo que pensaba y hoy aprendí a dominar mi mente. Nos vemos en el próximo sendero. Ahí te espero.